Hola a todos y bienvenidos a esta conferencia que va a realizar mi compañera Sara Navaz, compañera con la que he tenido el gusto de coincidir en varias excavaciones y trabajar con ella. Agradecer a la Asociación Histórica Cabezo del Fraile por estas posibilidades de hacer todas estas conferencias, y tanto la anterior, que fue la de Javier Armendáriz, como la próxima, que va a ser de Íñigo Portela, que sin vosotros, el público, estas cosas no serían capaz. Y bueno, desde cuando Alfonso y Toño me plantearon la posibilidad de buscar a alguien que hiciese algo totalmente diferente a todas las demás conferencias, automáticamente me acordé de ella, pues porque ella ha estado trabajando en un proyecto en Egipto, que es el proyecto El Templo del Millones de Años de Tutmosis III. Y bueno, y ella desde el primer momento se prestó y bueno, y dejó que ella se presente y que hable sobre lo que quiera hablar. Voy a hacer esto, ¿me escucháis bien? Sí. Vale. Si hay algún problema, si no, me lo vais comentando, ¿no? Pues lo primero, pues los buenos días. Agradeceros que me hayáis podido invitar, ¿no?, a estar aquí y sobre todo pues, a poder más asistencia. Que os vengo a contar un poquito pues, a qué me dedico, a qué funciona la egiptología, ¿no? Y también a daros algunas pinceladas pues, del proyecto que yo he participado, ¿no? Que yo no sea la persona que dirija lo que es el proyecto, pues bueno, os vengo a dar un par de pinceladas para que conozcáis también un poquito lo que es una misión egiptológica española trabajando directamente allí, ¿no? Entonces yo os he traído una presentación que la he titulado Arqueología en Egipto, más allá de momias y tesoros, pero realmente también vamos a hablar de momias y tesoros, ¿no? Y lo primero de todo, siempre me gusta, es un poquito presentarme, ¿no? Yo me llamo Sara, yo hice la carrera de grado de Historia en la Universidad de Navarra y cuando lo acabé yo siempre había querido ser arqueóloga y por lo tanto me dirigí al otro lado de la península, a Sevilla, donde durante un año pues cursé el máster de arqueología. Y allí pues tuve la oportunidad de conocer a Miriam Seco, que aunque yo ya había realizado prácticas en Egipto durante la carrera, pues ahí ya me pude dirigir mi TFM, que es el trabajo de final de máster, que yo pues me enfoqué en la representación del carro y del tiro con arco en el Antiguo Egipto, especialmente en el Reino Nuevo. Luego os hablaré también de por qué esto es importante, ¿no? Y cuando yo acabé el máster de arqueología, pues me vine otra vez a Pamplona, realicé el máster de profesorado, pero el año pasado tuve la oportunidad de volver a unirme al proyecto del Templo de Millones de Años de Tutmosis III y por lo tanto pues os vengo aquí a contar un poquito, ¿no? Como os decía anteriormente, en qué funciona el proyecto, cuál ha sido mi papel y por qué es tan importante, ¿no? Pero sobre todo, pues yo y mi vena más de profesora, ¿no? Pues siempre me gusta también hablar un poquito sobre la relación que tiene la historia, la egiptología, la arqueología, que nos puede parecer que son palabras que tienen mucha relación, que la tienen, pero es verdad que también tienen cosas muy diferentes, ¿no? En sí, ¿qué es la historia? Pues es esa ciencia que estudia el pasado a través de fuentes escritas y materiales, que muchas veces pues decimos, ¿no nos contamos también la prehistoria, ¿no?, que no tienen fuentes escritas? Pues sí, también en el grado de historia también empleamos, ¿no?, mucho el estudio de la prehistoria, aunque es verdad que luego sí que hay una rama muy específica que sea la prehistoria, que accederá a todas estas culturas que todavía no tengan una escritura como tal, ¿no? Nosotros, como los profesionales de la historia, ¿no?, nos llamamos historiadores y historiadoras, que buscamos obtener información sobre el pasado, la interpretación de los hechos y procesos, sobre todo buscando la mayor objetividad posible, ¿no? Yo siempre me preguntan, ¿no?, ¿historia de qué palabra viene? Pues tal como lo pronunciamos, de historia, del griego antiguo, que significaba pues investigación o incluso información. Ciertamente hay una rama, ¿no?, de la historia, que es la historia antigua, que de allí sí que nace una de las ramas más específicas, que será la egiptología, ¿no? Esta historia antigua que une todas estas civilizaciones desde el inicio de lo que es la escritura hasta prácticamente el siglo V, 476, con la caída del Imperio Romano, ¿no? Y atendemos a todos esos que se hablan de las civilizaciones, de las ciudades, la emergencia del Estado, la estratificación social, las diferentes clases, las leyes, etc. Pero claro, muchas veces pensamos, ¿y la arqueología de quién depende? ¿De la historia? ¿La arqueología de la historia de la arqueología, ¿no? Pues muchos, aunque lo consideran una ciencia auxiliar que ayuda a la historia, es verdad que muchos ya lo contemplan como una disciplina propia, ¿no?, que nos da mucha información, ¿no?, y que incluso algunas ramas, sobre todo en lo que es más América, Estados Unidos, también lo identifican como una rama de la antropología. Pero quizás lo que nos venimos aquí a centrarnos
es ya sobre la diferencia entre la arqueología y la egiptología. Que ellas dos cosas tienen muchas cosas en común, pero también tienen muchas cosas que son diferentes. La primera, como vemos en la pizarra, ¿no?, es que la arqueología pues atiende a todos los restos materiales que se han establecido desde la aparición del ser humano, ¿no? Es una ciencia que abarca todos estos cambios de las sociedades a partir específicamente de unas fuentes que les denominamos restos arqueológicos. Es una ciencia que puede investigar múltiples culturas y múltiples periodos históricos, porque al final es una técnica que, aunque luego ya te especialices, ¿no? Siempre digo que los arqueólogos, por mucho que sepas una técnica, pues como los médicos, saben tratar a más o menos a todos los seres humanos, pero hay unos que se dedican a los ojos, otros a los pies, otros a las cirugías. Por lo mismo pasará un poquito como los arqueólogos, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que es una ciencia muy interdisciplinaria. ¿Qué significa esta palabra tan grande, no? Pues que nos ayudamos de otros profesionales para poder entender. Profesionales pues que atienden, por ejemplo, a los moluscos, al polen, a la cerámica, a los restos humanos, a los restos animales. Y que toda esta información nos permite, ¿no?, como si estuviéramos resolviendo un crimen, con todas estas pistas, pues ir descubriendo un poquito qué está sucediendo, ¿no? Y por último, que la arqueología en sí tiene un método científico que se llama estratigrafía, ¿no?, entre muchos de esos métodos, pero esto es más importante. Ahí, a vuestra izquierda vais a ver lo que es una estratigrafía, es decir, esa sucesión de capas que va representando la actuación que tiene el ser humano en un determinado lugar. ¿Qué pasa? Que puede ser muy simple o muy complicada, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la tarta. Nosotros tenemos que entender que según vamos sucediendo cosas, nosotros vamos dejando unos restos, que normalmente se van quedando en posición horizontal, ¿no? Que salvando todas las diferencias. Y que, claro, según vamos pasando, más capitas se van poniendo. ¿Y que nosotros llegamos? Pues nosotros lo que estamos viendo sería la capa superior de la tarta, ¿no? Y claro, cuando te vas a comer una tarta y solo te dejan comértela por arriba, ¿qué primero te tienes que comer? La parte blanca, ¿no? Y luego ya vas bajando a la parte de chocolate, a la parte de avellana, chocolate y avellana. Pues eso mismo hacemos los arqueólogos, ¿no? Vamos desenterrando desde la parte superior y poquito a poco vamos llegando un poquito hacia abajo. Ciertamente, ¿no?, el ser humano no siempre construye cosas y las destruye y deja todo limpito, sino que al final el ser humano siempre deja evidencia, ¿no?, de construcción de muros, de otros levantamientos, de caída, de postes, de zanjas, etc., ¿no? Y esto es un poquito en lo que se basa la arqueología. Con toda esa información y con la ayuda de otras ciencias, pues nos vamos dando cuenta de qué está sucediendo, ¿no?, en esa escena del crimen. ¿Y qué es la egiptología? Pues yo os decía que es una parte de la historia centrada, ¿no?, en la historia antigua, pero especialmente en la civilización del Antiguo Egipto. Una civilización que dicen, ¿no?, que pudo comenzar en el 4000 a.C., aunque ya sabemos que las fechas siempre varían en los periodos más antiguos, y que prácticamente terminará su historia más o menos con la llegada de Roma a Egipto, que será en torno al siglo I a.C., ¿no? Por lo tanto, tiene una gran extensión de la egiptología y por lo tanto hay egiptólogos que también se especializan en un periodo más que en otro, en un elemento material más que en otro, ¿no? Pero ciertamente a lo que se basará la egiptología en gran manera, ¿no?, y lo que muchos egiptólogos pondrán en primer lugar siempre serán las fuentes escritas, ¿no?, los famosos jeroglíficos, que ya también pues irán variando a lo largo del tiempo y por lo tanto también hay gente que se centra en los jeroglíficos más antiguos, en los jeroglíficos, ¿no?, del periodo clásico e incluso de cómo luego se irá formando la cursiva que ellos también tendrán para escribir un poquito más rápido, ¿no? Y también pues la egiptología, igual que la arqueología, pues se basa de otras grandes ciencias, ¿no?, como puede ser la arqueobotánica, el polen, los ceramólogos, las nuevas tecnologías para también tratar de entender los procesos históricos que se dan especialmente en el Antiguo Egipto. Y claro, pues la egiptología no siempre ha sido muy científica y hubo un momento en que la gente se empieza a cuestionarse, ¿no?, qué hay en Egipto, empieza a llamar la atención. Es verdad que ya en el Renacimiento, en la Ilustración, se dan cuenta de que Egipto tiene una historia muy importante, muy interesante y la gente empieza pues a buscar un poquito información de ello, ¿no? Y de hecho lo empiezan a comparar con Roma y Grecia, que aunque es verdaderamente, ¿no?, Roma y Grecia pues tendremos una tradición mucho más fuerte, ¿no?, helenística y latina, más que la egipcia, pues la gente se empieza a dar cuenta de que hay cositas importantes.
Y entonces empieza a ser un lugar de fuente, de conocimiento, que va a atraer lo que primero llamaríamos a los viajeros y anticuarios. Es decir, gente que iba al Antiguo Egipto a ver qué se encontraba, a investigar, ¿no? Una aventurilla. Y sobre todo esto nace a raíz de uno de los grandes personajes del momento, especialmente del siglo XVIII, que será el que vemos a continuación, nuestro querido Napoleón. Ocurre la Revolución Francesa, Napoleón se hace con el poder y va a Egipto en un viaje militar, pero también científico, ¿no? Es verdad que el objetivo primordial era enfrentarse a Inglaterra, pero ya que se encontraba en el país, pues empieza a encontrarse varias cosas que les va escribiendo en su diario de campo, ¿no? Y de hecho, pues publicará posteriormente una obra llamada Descripción de Egipto, que a día de hoy, incluso para nosotros, los investigadores del presente, nos sigue siendo una gran obra de referencia, ¿no? Y empieza pues esta fiebre egiptológica. Ya la gente pudiente de Europa empieza a ir a Egipto para ver verdaderamente qué nos encontramos allí, ¿no? Y por lo tanto, como os decía, es el momento de los exploradores, de los coleccionistas, de los anticuarios. La gente se empieza a llevar piezas del país, las va trayendo a Europa, las personas más pudientes las colocan en sus casas, empiezan a aparecer algunos pequeños museos, pero todavía cómo recogen esos objetos pues sigue siendo una excavación destructiva. No se tiene en cuenta qué cosas más hay alrededor, sino que buscamos lo importante, ¿no? Las joyas, el mármol, la piedra, lo que está tallado, los papiros. Y como os decía, ¿no? Pues precisamente lo que hoy denominaríamos como piezas valiosas. Y hay un personaje en este momento que se llama Belzoni. Belzoni era un personaje de su época. Este hombre pues viene de una familia adinerada, empieza a dar vueltas por Europa hasta que en un momento conoce en Malta al gobernador de Egipto y le propone ir a Egipto. ¿Por qué? Porque él era un hombre que estaba muy interesado en la hidráulica y necesitaban desarrollar sistemas de riego, ¿no? Tenían ese gran río Nilo, pero es verdad que es un momento un poquito de modernización. Entonces le llama, él va y verdaderamente no hace mucho respecto al riego, ¿no? Pero un tiempo después aparecerá por allí también, por lo que es Egipto, el cónsul de Inglaterra. Y él le propone que van a mover un busto de Ramsés II, busto que lo podéis encontrar ahora en el British Museum en Londres y que pues en esa representación nos cuentan un poquito, ¿no? Fantasiosamente, cómo habían movido en ese momento el busto que lo traslada directamente de Egipto hasta Inglaterra. Y en ese momento se da cuenta de que el negocio de las antigüedades es un negocio muy lucrativo. Y de esta manera empieza a desarrollar una serie de viajes, de intercambios económicos, ¿no? Coleccionistas, anticuarios, exploradores se ponen ya en contacto con él para ver lo que puede suceder en Egipto. Escribirá también un libro de viajes, ¿no? Como cualquier viajero del momento, y también se nos cuenta que es el primero que accede a la pirámide de Kefren, ¿no? Tenemos esas tres pirámides, Keops, Kefren y Micerino, pues sería la segunda. Nos cuenta que cuando entró no encontró muchísimas cosas, pero como en gran parte de los templos que él visitaría, dejaría su firma. Y por lo tanto, si en algún momento habéis ido o vais a ir a Egipto, que sepáis que a cualquier templo que entráis, a cualquier pirámide o a mayor parte de las tumbas descubiertas en este momento, él habría dejado su firma. Cosa que a día de hoy nos parece un poquito mal, ¿no? Pero que a día de hoy también es parte de la historia de la egiptología, ¿no? Y de cómo esto ha evolucionado. Pero claro, ¿quién es un señor realmente muy importante? Pues el que tenemos en pantalla, Jean-François Champollion, o como quiera pronunciarse en francés, ¿no? Que él es verdaderamente uno de los primeros ya historiadores con una carrera historiográfica que se marcha a Egipto, ¿no? En este periodo de egiptomanía, Napoleón vuelve a Europa, trae todas las cositas que están ocurriendo allí y todo el mundo pues busca también, ¿no? Seguir los pasos de Napoleón. Pero este hombre era un hombre muy culto, que conocía un poquito la lengua, ¿no? egipcia, la estaban intentando ya descifrar, conocía el copto, que también es una lengua un poco más tardía, ¿no? de tradición cristiana, y este hombre pues se le presenta con este desafío, que es la famosa piedra Rosetta. Piedra que no se había descifrado, no teníamos mucha idea de cómo leer ese pájaro, río, cuerda, vaso, ¿no? Y este hombre se da cuenta de que esta piedra estaba escrita en tres lenguas diferentes. En la parte superior en jeroglíficos, a mitad en demótico
y finalmente estaba escrito en griego. Y de esta manera, comparando un poquito, ¿no?, las partes escritas, pues pudo ya empezar a descifrar y establecer uno de los primeros diccionarios, ¿no?, de lo que sería la lengua egipcia. Es verdad que la parte superior está perdida, ¿no?, que sería una estela de gran tamaño, pero a día de hoy es verdaderamente el hombre que ya dio la pista para que todo el mundo, los epigrafistas, los expertos en jeroglíficos, pudieran verdaderamente trabajar respecto a los jeroglíficos y saber lo que las paredes, los templos y los monumentos nos quieren contar. Entonces, este hombre también es muy importante porque es uno de los primeros conservadores de las colecciones egipcias en el Museo del Louvre, en un momento en el que ya se dan cuenta que también el patrimonio es de todos y que tenemos un poco el derecho, ¿no?, en ese momento, sobre todo, aunque fuera todavía un poco elitista, de ir a los museos y poder contemplar aquellas cosas, ¿no?, de esas civilizaciones pasadas. Entonces le encomiendan la labor de conservador y prácticamente permanecerá allí hasta su prácticamente prematura muerte, ¿no? Pero llegamos a un segundo periodo de la historia de la egiptología, ¿no?, que ya es una egiptología un poco científica, que sigue los pasos de Champollion y que vemos que allá ocurre una sistematización. Ya empezamos a dejar por escrito lo que está sucediendo, a seguir unos métodos, a seguir las pautas de las autoridades, a evitar robos, ¿no? Y es un momento que también se aboga por la conservación del patrimonio. No solo dejamos los templos, las pirámides, las tumbas, sino que en este momento también hay un interés por saber cómo podemos proteger esto para no solo nosotros contemplarlo, sino que dentro de 10 años, 20, 50 y 100 siga la gente pudiendo disfrutar de eso. Por lo tanto, aparecerán por todo el mundo nuevas escuelas que tratarán de proyectar un poquito la investigación egiptológica en Estados Unidos, en Europa, prácticamente, especialmente lo que sería Europa y Norteamérica, ¿no? Aunque es verdad que ahora en gran parte del mundo, incluso en el propio Egipto, ya hay numerosas escuelas nacionales e internacionales que están llevando una labor impresionante, ¿no? También ocurren ya numerosas excavaciones programadas, organizadas, tanto nacionales como internacionales, aunque las nacionales tardarán un poquito ya en ser más importantes, ¿no?, porque también estamos en un contexto colonialista, el final del colonialismo, y por lo tanto numerosos ingleses, franceses, alemanes, italianos, pues habrían marchado a Egipto, ¿no?, para desarrollar excavaciones muchas veces, impidiendo pues a nivel nacional poder desarrollar esas labores. Pero ya a día de hoy, como luego vamos a ver, pues ya llega, ¿no?, la capacidad que tienen muchos arqueólogos y arqueólogas egipcias de ya poder trabajar en suelo nacional. Y claramente, pues uno de los grandes proyectos que ocurren a finales del siglo XX es el traslado del templo de Abu Simbel al sur de Egipto. Se va a construir la presa de Asuán y por lo tanto se dan cuenta de que es zona inundable. Así que reunirán a numerosos expertos a nivel nacional e internacional y en la década de los 80 pues ya llevarán a cabo ese traslado de Abu Simbel, así como otros tantos templos que hubo en el sur de Egipto. Pero claro, ¿qué elementos son muy importantes para la egiptología de ese momento? Pues en primer lugar el servicio de antigüedades, que salvando las grandes distancias sería como un ministerio que se encarga de la protección, conservación, ¿no?, de las excavaciones arqueológicas, de los monumentos nacionales. Y sobre todo le tenemos que dar las gracias, ¿no?, porque es uno de los promotores, este señor que también tenemos en la pantalla, ¿no?, que es Auguste Mariette. Mariette, también historiador, investigador, científico, que llegará, ¿no?, a Egipto en el siglo XIX, el siglo XX, y sobre todo lo que él buscará es que ya las excavaciones arqueológicas que se estén llevando a cabo estén controladas, estén documentadas, que haya fotografías, que haya escritos, que eso permita no solo saber qué se está haciendo cada día, sino en un futuro alguien vuelve a ese lugar que tengan la información suficiente para poder seguir la excavación, ¿no?, o realizar las teorías o hipótesis necesarias. Es el primer hombre que levantará lo que hoy se conoce como el Museo del Cairo, que en ese momento se le conoce como el Museo del Bulaq. Museo que en un primer momento estuvo abierto al público, ¿no?, como vemos en ese grabado de la época, pero es verdad que su lugar no es el mismo lugar en el que se encuentra ahora lo que se conoce como el antiguo Museo del Cairo, porque ahora, como ya sabéis, pues está abriendo ese gran museo, ¿no?, también en el Cairo, que recoge gran parte de las obras que no solo se encontrarán en el Museo del Cairo, sino en otros museos de lo que es todo Egipto, y que a día de hoy, pues aunque no está abierto en su totalidad, pues ya hay muchas de las salas, ¿no?, y pasillos que ya se pueden encontrar muchas de las obras de arte.
Entonces este hombre será uno de los primeros directores de este primitivo Museo del Cairo y también pues lo que buscará es establecer numerosas medidas contra el expolio. Llegamos a un momento en que la egiptología y la arqueología ya está documentada, es científica, pero la gente se sigue queriendo llevar tesoros de Egipto. Entonces lo que se busca es que haya un control dentro de las propias excavaciones, como en aduanas, ¿no? En aeropuertos, en puertos, etcétera, para vigilar que nadie se atreva pues, a robar los tesoros de Egipto. Aunque es verdad que para esa época muchos ya habían llegado a otros museos europeos. Y ciertamente, pues al señor al que le tenemos que agradecer gran parte de las publicaciones egiptológicas, ¿no? Y que muchos lo han denominado como el padre de la egiptología moderna, es Petrie. Petrie también era un arqueólogo, historiador, científico, que él ya establece pues colocar ese elemento clave de la arqueología, que es la estratigrafía, ¿os acordáis? Esa sucesión de estratos. Y de esta manera él llevó un registro muy meticuloso de lo que estaba sucediendo todos los días en su excavación, de cada templo que accedía, cada tumba, etc. Y por lo tanto, él ya se dio cuenta que la cerámica podía ser un elemento que nos permitiera datar, que la cerámica no siempre fue igual durante toda la historia de lo que era Egipto, y por lo tanto que eso nos permitía pues, saber a qué época correspondía cada tumba o cada monumento o cada templo que estaban excavando. Y también pues, gracias a él ya empezaron una serie de publicaciones, primero en inglés y en francés, alemán o como en español, que a día de hoy pues, todavía se pueden, muchas de ellas, encontrar con dominio público en la red y que siguen siendo a día de hoy, pues, se acceden por parte de arqueólogos y egiptólogos prácticamente diariamente, ¿no? Y aquí os traigo dos imágenes que me parecen muy curiosas, ¿no? Como estamos muy acostumbrados, por ejemplo, ¿no? En la península ibérica, a una arqueología que en muy pocas ocasiones tú puedes hallar una cerámica entera, pero que hablaros de decenas y decenas de cerámica. Y en esa fotografía, ¿no? Pues nos presenta cómo es verdaderamente impresionante todo lo que se puede encontrar en Egipto, que hay muchas otras excavaciones a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo en Europa, que se han perdido. Luego hablaremos de tejidos, de restos humanos, de cabello, de piel o simplemente cerámica u otros elementos del día a día que pues gran parte del mundo quedan destruidos, pero que ahí, aunque muchos también se encuentran destruidos, encontraremos ya casi las piezas enteras, ¿no? Como si casi las hubieran abandonado ayer. Y la segunda fotografía que os traigo es una de las excavaciones que él llevó a cabo, porque prácticamente las excavaciones en Egipto han cambiado muy poquito a lo largo del tiempo, ¿no? Sigue siendo un país en el que nosotros, incluso como misiones arqueológicas, se contrata a gente del lugar, por ejemplo, luego os hablaré del lugar en el que estoy yo, para que ellos también trabajen y que no seamos los arqueólogos los únicos que accedamos a lo que es el patrimonio histórico. Aquí en España, seguro que si habéis visto, ¿no? a los arqueólogos trabajar, los habéis visto con picos, palas, sacos de un lado para otro, pero es verdaderamente que en Egipto gran parte de esta labor la lleva la gente de ese lugar, que a día de hoy incluso yo os puedo decir que son mejores arqueólogos de lo que tenemos hoy, a día de hoy, ¿no? Un grado o un máster en arqueología. Y por lo tanto, pues prácticamente los métodos que se seguían utilizando en el siglo XIX y siglo XX prácticamente se siguen llevando hoy en día porque siguen siendo muy efectivos para la excavación arqueológica en Egipto. Y claro, pues uno de los grandes descubrimientos que ocurre es la famosa tumba de Tutankamón, gracias a Howard Carter, ¿no? Financiado por Lord Carnarvon, que llega pues, a esa tumba de Tutankamón porque se dan cuenta, ¿no? A partir de una serie de restos que aparece un nombre que no se tenía en cuenta, de un faraón, y el empeñado pues finalmente encontró la famosa tumba de Tutankamón, en la que él, mirando por un pequeño agujero, ¿no? Por la pared, le preguntaron si él podía contemplar algo, y él respondió: sí, veo cosas maravillosas, ¿no? Y entonces pues él llevó a cabo pues una publicación muy extensa de una tumba prácticamente intacta, en el que se descubrió en 1922, tardarían 3 o 4 años en sacar todos los objetos que había en el interior, porque a él le interesaba tener un registro muy meticuloso de un lugar prácticamente que no tenía parecidos, ¿no? Comparaciones
porque muy pocas tumbas habían llegado hasta prácticamente el siglo XX sin haber sido expoliadas, robadas o quemadas, ¿no? Desde prácticamente el Egipto faraónico hasta hoy en día. Y por lo tanto, pues es una de estas tumbas que, como veis en esa imagen inferior, conservaba todavía el nudo de la entrada, por lo que había muy pocos intentos, aunque había habido intentos de expolio, no habían conseguido acceder, ¿no? Y por lo tanto descubrieron todo ese ajuar funerario maravilloso en piezas de marfil, oro, metales, madera, ¿no? Que llevó a cabo también pues ese famoso ataúd y sarcófago de Tutankamón, que como vemos también es una de las imágenes más icónicas, ¿no? Y de hecho esto es lo que promovió un poquito que ya la egiptología empezara ya a profesionalizarse, una labor mucho más meticulosa, y sobre todo lo que tuvo fue un impacto mediático, ¿no? Empieza a extenderse por toda Europa las imágenes de este descubrimiento, y también por la famosa, ¿no? Maldición de la tumba de Tutankamón, que eso es lo que hace pues darle ya ese cotilleo que nos encanta a todos, ¿no? Para intentar pues saber un poquito más sobre este contexto. Verdaderamente yo os tengo que decir, si algún día marcháis al Valle de los Reyes, ¿no? Donde se encuentran enterrados gran parte de los faraones del Reino Nuevo, pues esta es una pequeña tumba que pues ciertamente se puede comparar con el resto de faraones, porque es una tumba que se hizo muy rápido. Se cuenta, ¿no? Que igual no estaba diseñada directamente para él, pero yo creo que por la magia y por la importancia que esto tuvo para la egiptología, es un lugar que ciertamente, si algún día vais al Valle de los Reyes, es un lugar del que no podéis escapar y que tenéis que entrar sí o sí. Y claro, llegamos, pues, llegamos al siglo XXI, a la llegada de las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace 100 años que íbamos a tener un teléfono móvil con el cual sacar fotos, vídeos, poder comunicarnos con una persona que viva al otro lado del mundo, ¿no? Y esto pues ciertamente favoreció mucho a la egiptología y a la arqueología, porque no solo vemos que llegan estas nuevas tecnologías, pero que también nos sigue gustando lo analógico, ¿no? Nos sigue gustando tocar los materiales, establecer dibujos, establecer todo lo que fuera para tener, en caso de que se pueda perder, ¿no? A día de hoy se nos pierde el ordenador, se nos corrompe, y pues tenemos este segundo, ¿no? Este segundo factor que nos permite pues tener estos registros en caso de que algo ocurra. Entonces, que está muy bien que hayan llegado las nuevas tecnologías, pero a nosotros nos sigue gustando dibujar, escribir a mano, tener todo en un diario de campo, ¿no? Nos gusta también ese enfoque interdisciplinario, no nos gusta trabajar a solas, sino que pues lo que hacemos es un equipo interdisciplinar de muchísima gente, tanto nacional e internacional, que nos aporte información sobre esa escena del crimen, ¿no? Que estamos investigando. Y sobre todo, muy importante, es lo que pone, minimizar la intervención destructiva. La arqueología es una ciencia destructiva. Lo que quitamos ya no se puede volver a poner. Y por lo tanto, aparte de ser muy meticulosos y muy rigurosos, lo que se está haciendo ahora a día de hoy, en el siglo XXI, es establecer una serie de técnicas que nos permiten ver qué se encuentra debajo de la tierra sin poder levantar esa tierra, ¿no? Y eso es, yo creo que a día de hoy, algo que nos está aportando muchísima información. Y luego también algo que ya se adelantaba antes, que es el protagonismo egipcio. Ahora se está desarrollando desde las propias universidades que encontramos en Egipto, las carreras de arqueología, de egiptología, y se está promocionando también que sean los propios egiptólogos egipcios los que estén llevando a cabo también misiones nacionales, ¿no? Porque, como ya os decía, Egipto fue un país muy colonialista y que a día de hoy sigue teniendo un poquito, ¿no? Ese bagaje colonialista con el protagonismo de muchas escuelas internacionales, especialmente europeas, ¿no? Aunque también la estadounidense. Y a día de hoy, pues por suerte, tenemos ya mucha gente interesada dentro del país que está llevando a cabo sus propias investigaciones. Sé que un nombre que igual, si habéis visto, ¿no? Pues muchos programas de televisión, sobre todo en la 1 y en la 2, ¿no? Es Zawi Hawass, ¿no? Que es el egiptólogo por excelencia. Pues sí que ya hay mucha gente joven, ¿no? Esa regeneración generacional, que también está muy interesada en que sean los propios egipcios los que descubran su propio pasado, ¿no? Entonces aquí, por mencionaros alguna cosita, ¿no? Pues hablamos de gestión sostenible, técnicas avanzadas, no solo de excavación, sino también de restauración. Tenemos que tener en cuenta que algunos de los monumentos tienen 3.000, 2.000 años de historia. Y claro, está muy bien verlos ahora, pero también nos interesa que la gente dentro de 200 años pueda ir a Egipto a verlos.
también se busca la conservación in situ, ¿no? No todo llevar a los museos, sino lo que se pueda quedar en la tumba, lo que se pueda quedar dentro del templo o de otros monumentos, que se quede allí para que la gente lo pueda contemplar. Y por lo tanto también tener eso que se denomina como base de datos, una base de datos no solo compartida por los miembros del equipo, sino que estos datos se puedan publicar y que la gente pueda también acceder a ellos. Por lo tanto, de nuevo, ¿no? Arqueología interdisciplinaria, vemos la bioarqueología, ¿no? Que pues, nos empiezan a dar información sobre los restos humanos, restos animales, arqueometrías sobre los materiales, de dónde vienen, cómo se han conservado, cómo conservarlos, o incluso de la geoarqueología. Tenemos que tener en cuenta que el paisaje egipcio, ¿no? Nos imaginamos un gran desierto y ese desierto también ha ido evolucionando y los egipcios lo han ido aprovechando y por lo tanto también tenemos que tener en cuenta los materiales propios de Egipto, cómo han sido empleados, cómo luego fueron abandonados y luego también reutilizados. Y quizás, ¿no?, lo que a día de hoy lo que más llama la atención y lo que se aboga 100% en este momento es por la digitalización y el modelado 3D. ¿Qué son estas tres técnicas, no? Pues yo os he traído ejemplos para que lo entendáis perfectísimamente. La primera es la fotogrametría. ¿En qué consiste esta palabra tan complicada, no? En que, como vemos nosotros en la pantalla, pues tenemos una figura, una cerámica o un elemento y lo que hacemos es sacar numerosas fotografías de la misma, teniendo en cuenta que cada fotografía que saquemos tiene que compartir un poquito con la fotografía que tenga anteriormente. Y de esta manera hay un programa informático que juntará todos esos puntos que comparten las diferentes fotografías y nos permitirá hacer un modelo en 3D, ¿no? Como vemos aquí, que poquito a poco nos va dando información y que prácticamente es un duplicado digital de la pieza que tenemos en ese museo. ¿Para qué? Para que gente que igual no nos podamos acceder todos los días, ¿no?, al Museo del Cairo en Egipto, pues podamos ver en 3D las piezas, los objetos o incluso investigadores especializados en cerámica puedan tener este amplio gama de cerámicas y desde su propia casa investigarlo, o incluso simplemente porque te da curiosidad poder meterte en diferentes plataformas digitales y decir, joder, pues hoy me apetece pues ver cómo era una cerámica maya, ¿no?, una estatuilla china. Pues de esta manera hacer que sea un poco democrática la arqueología, ¿no?, que todo el mundo podemos acceder. Claro, también tenemos técnicas LIDAR. ¿Qué significa técnicas LIDAR? Pues yo no soy muy experta en este campo, pero a nivel muy sintético consiste en que a través de un aparato, que puede ser un aparato de pequeño tamaño o incluso un avión, se lanza una serie de rayos que reboten y por lo tanto nos permite sobre todo información de lo que ocurre en el subsuelo. Estas imágenes no son Egipto, creo que son prácticamente de lo que es la selva maya, pero nos permite contemplar debajo de toda esa gran maleza de árboles y de esa superposición de estratos que ocurre debajo de la misma, ¿no? Y pues igual numerosas hectáreas que serían imposibles de gestionar o de excavar de aquí a dentro de 100 años, pues nos permite dar un vistacillo, ¿no?, como si fuera unos rayos X de lo que está sucediendo debajo de la Tierra, ¿no? Pero claro, podemos utilizar aviones, pero es que a día de hoy también, aunque esta imagen tenga bastante poca calidad, ¿no?, yo os la extraigo porque también se está digitalizando las tumbas del Valle de los Reyes o del Valle de las Reinas y se está llevando un proceso que cuesta mucho dinero, mucho tiempo, ¿no?, pero de digitalizar y de sacar miles y miles y miles y millones de fotografías para que nos permitan contemplar las tumbas, ¿no? Entonces, aunque es muy bonito un viaje a Egipto, pues muchas veces no nos lo podemos permitir, e incluso pues acceder a internet, ¿no?, a un vídeo que nos cuente un poquito más cómo son las tumbas por dentro, pues ciertamente nos permite también acceder a este patrimonio. Pero claro, también podemos hacer reconstrucciones o recreaciones en 3D. Pues no podemos imaginarnos, y yo os cuento las pirámides, los templos, los monumentos, pero es muchas veces complicado para entender o saber o hacer una inmersión completa en cómo esta gente era su día a día, ¿no?, qué veía cuando caminaban por la calle. Y a día de hoy hay numerosas empresas, ¿no?, como por ejemplo esta que se llama Core, que se dedica a hacer digitalizaciones en 3D con recreaciones o reconstrucciones que nos permiten entender un poquito cómo eran, por ejemplo, los templos egipcios en una época pretérita. Templos que a día de hoy, como luego veremos en algunas fotografías, pues no tienen nada que ver con lo que vemos, ¿no?, en esta reconstrucción. Pero también nos permite pues ver lo que son estos objetos en 3D.
Bueno, luego si queréis cuando acabe la presentación accedemos ya al enlace y ya os enseño 100% cómo funciona. Y claro, ahora la pregunta del millón. Yo os he dado un poquito la charla, ¿no?, de la egiptología, la arqueología, pero lo interesante es ¿qué hace esta chica con su vida, ¿no? ¿Dónde trabaja? Pues yo tengo la oportunidad, ¿no?, de participar en un proyecto que se llama El Templo de Millones de Años de Tutmosis III. Un nombre bastante largo, ¿no?, y que creo que suscita siempre millones y millones de preguntas. Pero antes de todo eso, pues tenemos que contextualizarnos. ¿Dónde estamos? Pues nos encontramos en un periodo histórico llamado Bronce Tardío, en un momento en que todas esas nubes de colores eran imperios o civilizaciones que tenían un gran contacto entre ellas. Había comunicación epistolar por cartas, de comercio, elementos que se vendían en el Egeo, en Grecia, que se revendían en Egipto. Algo, ¿no?, como ocurre hoy en día, como por ejemplo, ¿no?, nosotros pedimos algo por internet, nos lo traen directamente de China, de Estados Unidos, de Alemania, pero prácticamente ocurriría lo mismo en ese periodo, pero a un poquito menor de escala, ¿no? Y por lo tanto, pues Egipto estaba rodeado de civilizaciones, ¿no? Tenemos el Egeo, los griegos, pero también, ¿no?, los hititas, los asirios, los casitas, los elamitas, todas civilizaciones. ¿Y dónde pues nosotros nos encontramos? Pues aquí abajo, justo en el sur del Mediterráneo, en un lugar que a día de hoy pues sigue llamándose Egipto. Pero claro, Egipto no siempre fue igual. No todo Egipto se resume en dos ciudades importantes, sino que se articulará sobre todo alrededor del río Nilo, ese río que ofrece la fertilidad suficiente a un desierto para que la gente se pueda asentar en ambos lados. Y nosotros tenemos lo que se conoce como el Alto y el Bajo Egipto. Claro, nosotros como pensaríamos, ¿no?, que la parte de arriba, el norte, se llamaría el Alto Egipto y la de abajo, ¿no?, el sur, Bajo Egipto. Pues aquí es lo contrario, porque ¿por dónde fluye el río Nilo? De sur a norte, desembocando en el mar Mediterráneo. Así que lo que vemos justamente en el sur sería el Alto Egipto, mientras que lo que vemos ya en el delta sería el Bajo Egipto. Y nosotros justamente nos centramos en esta parte de aquí, ¿no?, en la parte sur, en el Alto Egipto, en una ciudad llamada por los griegos Tebas, a día de hoy Luxor, y que fue un centro de gran importancia para el Egipto faraónico, sobre todo en un periodo que se llama el Reino Nuevo. Luego hablaremos de ello. Y esta es una imagen, ¿no?, que yo traigo a vista de pájaro de lo que es a día de hoy Luxor, porque quiero que os deis cuenta de ese casi shock, ¿no?, que te produce llegar allí, tener X cantidad de metros o kilómetros de tierra fértil y de repente llegar completamente a un desierto. Pero claro, ¿qué ocurre? Que en este lugar pues vamos encontrando elementos que, si hemos visitado, seguro que hemos ido, y si no, en numerosos documentales de la televisión española, seguro que los habéis visto. El Valle de los Reyes y las Reinas, el lugar de enterramiento. Pero también encontramos otros templos, como el de Karnak y Luxor, unidos por una vía procesionaria, pero también otros templos también dedicados a los reyes, como pueden ser el de Hatshepsut o el Ramesseum, dedicado a Ramsés. Y claro, ¿dónde está el nuestro? Pues se encuentra muy cerquita del Ramesseum, en ese límite entre la tierra cultivable y la tierra infértil. ¿Y por qué vemos una diferencia de cosas que podemos encontrar en una orilla y cosas que podemos encontrar en la otra orilla? Porque en esta orilla, la orilla este, era el mundo de los vivos, por donde salía el sol, mientras que la orilla oeste era el mundo de los muertos. Y por lo tanto, en Egipto había una clara diferenciación del lugar donde se podía habitar la gente a día de hoy, ¿no?, y el lugar donde la gente decía enterrarse. Entonces, de esta manera, los grandes templos dedicados a las divinidades, los lugares donde habitaría gran parte de la población sería esa zona este, mientras que la zona oeste sería la zona dedicada a las necrópolis, a los cementerios, a los templos dedicados a los faraones, ¿no?, en vida, pero también en muerte. Y claramente, pues nosotros estamos en un periodo histórico, ¿no?, el Antiguo Egipto, que es muy, muy grande. De hecho, ¿no?, la famosa Cleopatra, que yo creo que nos suena a todos, estaría más cerca de nosotros que de la construcción de las pirámides. Por lo tanto, tenemos periodos de la historia de Egipto, periodos muy de paz, como sería el Reino Antiguo, el Reino Nuevo, o
el Reino Medio, y periodos un poquito más turbulentos, ¿no? Que no hay una centralización política, mucho conflicto, la llegada de gente de fuera, conflictos internos, que serían pues el primero, el segundo o el tercer periodo intermedio. Posteriormente ya llegamos a un periodo tardío, ¿no? En cómo va evolucionando Egipto, pero que llegará también la llegada de los griegos y posteriormente de los romanos, ¿no? Y por eso prácticamente desde el sexto, quinto, cuarto milenio hasta prácticamente el siglo I, será una tierra constantemente llena de gente. ¿Pero dónde nos centramos nosotros especialmente? Pues en lo que se conoce como el Reino Nuevo, ¿no? Nos encontramos en que en el segundo periodo intermedio ha habido una llegada de gente de lo que es un poquito la zona del levante mediterráneo, de gente asiática, han hecho que sea un periodo muy tumultuoso y llega un faraón llamado Ahmose, posteriormente Kamos, que lo que harán será expulsar a este pueblo que se llama los Hicsos y podrán reunir otra vez a Egipto bajo un mismo gobernante, que era el faraón. Y de esta manera se articularán 3 dinastías, que son conjuntos de reyes que tenían en sí relaciones de parentesco, más o menos entre ellos, salvando algunas diferencias, ¿no? O algunas casualidades determinadas, que lo que harán será un periodo de gran expansión económica, militar, cultural, prácticamente por todo el Mediterráneo, por todos esos pueblos, ¿no? Que veíamos en el mapa anteriormente, y que pues tendremos grandes nombres, ¿no? Como el de Ramsés, Tutmosis, Akenatón, Tutankamón, prácticamente todos estos faraones que a día de hoy seguimos hablando de ellos, ¿no? Y yo siempre os traigo una imagen, no solo porque mi TFG fueron sobre los arcos y los carros, ¿no? En época, sino porque también es una fotografía un poquito de lo que fue este periodo, ¿no? De faraones de gran poder que se representaban por su valentía militar, que llegan a extender prácticamente las fronteras de Egipto a lugares extremadamente lejanos de la propia capital, ¿no? Y que harán que sea un momento que, aunque haya mucha evolución militar, también sea un momento de mucha paz y de mucha gestión económica, que harán que sea uno de los grandes momentos de la historia de Egipto. Pero claro, nuestro señor importante es este que tenemos en pantalla, que es Tutmosis III. Faraón que igual no hemos escuchado mucho de él, ¿no? Normalmente queda en segundo lugar respecto a Ramsés, Tutankamón, Akenatón, pero os tengo que decir que es uno de los faraones más importantes del Reino Nuevo. Es más o menos el sexto faraón que reina entre el 1479 y el 1425, más o menos unos 35 años de gobierno aproximadamente, y resulta ser uno de los más importantes, no solo porque hará que sus fronteras sea toda esa parte que vemos sombreadas, ¿no? Que llegará a lo que es Egipto, a lo que es Sudán, pero prácticamente llegará hasta la actual Turquía. Será conocido, por lo tanto, como el Napoleón egipcio, ¿no? Entre comillas, porque llevará a cabo numerosas batallas haciendo que se conquisten todas estas zonas, sobre todo para el desarrollo económico. De hecho, ¿no? Una de las grandes batallas que él enfrentará y que a día de hoy se siguen estudiando es la famosa batalla de Megido, en que realizó una estrategia militar sin igual, importantísima, y que prácticamente después, durante la Guerra Fría, también se llevará a cabo parecida. ¿Pero por qué nos importa este nombre de Megido? Porque nosotros, creo que la mayoría, ¿no?, hemos oído sobre el Armagedón, esa batalla del fin del mundo entre las fuerzas del bien y del mal. Pues este nombre de Armagedón viene de la batalla de Megido. Imaginaos lo importante, ¿no?, que fue esta batalla para que este faraón diera nombre con ese desarrollo a una batalla bíblica que llevará al final de los tiempos, ¿no? Y claro, porque ¿de dónde viene Tutmosis? Pues este fue el ahijado y tuvo una coregencia con una señora llamada Hatshepsut, ¿no? Faraona, ¿cómo la denominamos, no? Pues aunque sea un poquito el debate a día de hoy, pues Hatshepsut era una de las esposas de su padre, y por lo tanto, cuando se muere su padre, Tutmosis también, ya veis que todos se llaman prácticamente iguales, se dan cuenta que el joven Tutmosis es muy jovencito para gobernar. Entonces lo que hará Hatshepsut es llegar al trono, gobernará el trono de Egipto durante una cantidad de años, que floreció sobre todo el comercio con una zona al sur llamada el Punt, que a día de hoy pues tampoco tenemos mucha idea de dónde se encontraba, ¿no? Y que desarrolló una coregencia donde gobernaron los dos hasta la muerte de Hatshepsut, en el que ya Tutmosis llegaría al trono, y es en el momento, ¿no?, en que comienzan las rápidas expansiones y las batallas militares. Y de hecho será tan importante que en siglos posteriores el culto al faraón, especialmente el de Tutmosis III, seguirá en pie.
Y claro, ¿nosotros qué tenemos que hablar? Pues del templo de millones de años de Tutmosis III, que es un templo que, como os comentaba, estaba en la orilla occidental, en el lugar de los muertos, y que se tiene que entender como un complejo pues, religioso y conmemorativo que se desarrolla a lo largo del Reino Nuevo, siendo el primero el de Hatshepsut, y que es finalmente llevará a cabo durante todo el Reino Nuevo. Es un lugar donde prácticamente lo que se hacía era honrar al faraón, tanto en vida como en muerte, ¿no? ¿Y qué diferencia, pues diréis, ¿no?, entre un templo dedicado al faraón y un templo dedicado a una divinidad? Pues que un templo dedicado al faraón era el culto al faraón, ¿no?, como a su figura y también a los dioses que él veneraba, mientras que un templo dedicado a los dioses simplemente estaba dedicado pues a un dios en general, ¿no?, como podía ser Amón, Hathor, etc., ¿no? Y claro, ¿qué es un templo de millones de años, no? Pues más o menos se trata de esa imagen para que entendáis cómo se articulaba, ¿no? Tenemos que imaginar que la entrada del templo sería por aquí y esta sería la zona más privada. Y a diferencia de los templos cristianos, no era un lugar donde todo el mundo podía acceder. Normalmente era la casta, ¿no?, de sacerdotes o de trabajadores del templo, el faraón o determinados miembros, los que sí que podían acceder al templo. Por esto implicaba que, por lo tanto, las paredes de los templos exteriores estuvieran llenas de historias narrativas que la gente de a pie, que no podía acceder a ellos, también podían entender lo que ocurría en su interior. Y entonces, pues el primer paso de cualquier sacerdote, no sé si nos pusiéramos en la piel de un sacerdote del Reino Nuevo, sería acceder para estos pilonos. Unos pilonos que normalmente representarían batallas o al faraón como un líder militar, porque a los templos también se les representaba como un lugar de orden, frente al caos. Así que se ponían a elementos bélicos en la entrada para que si el caos o el mal intentara entrar, no se le permitiera. Pero claro, pasaríamos estos pilonos y llegaríamos a la sala de columnas o sala hipóstila o patios abiertos, ¿no? Allí se realizaban ciertas ceremonias y ofrendas, pero ciertamente lo más importante eran los santuarios. Variarían en número, dedicados a diversas divinidades, incluso al faraón, pero sobre todo lo que también tendrían, ¿no?, como centro económico y administrativo sería numerosos lugares de almacenamiento, tanto para las ofrendas como para los bienes de las personas que habitarían o trabajarían dentro de este templo. Quizás uno de los templos de millones de años más interesantes sería el de Hatshepsut. Es verdad que está muy restaurado durante los primeros años de las grandes restauraciones en Egipto, pero sí que nos permite comprender, ¿no?, esa gran rampa de entrada, las figuras dedicadas a Osiris, ese dios de la momificación, ¿no?, normalmente con los brazos sobre el pecho, y ya entraríamos en las salas hipóstilas y por lo tanto a los santuarios. Esto es, como os comentaba, lo que sería el pilón, esas grandes paredes centradas a los templos, en el que normalmente el faraón, aunque se puede ver diferentes estilos iconográficos, siempre representado sujetando un arma en una mano y golpeando a los enemigos o dando ofrendas a los dioses. Y por lo tanto, este templo es el de Medinet Habu, un templo que lo podéis encontrar también en la orilla occidental, muy cerquita del nuestro, ¿no?, y que desde arriba pues, nos permite contemplar como no solo era todo el complejo, ¿no?, como el esquema anterior, sino esta cantidad de almacenes y talleres que acompañaban al templo y que permitían que era un lugar activo prácticamente durante todo el año. Pero claro, ¿qué ocurre? Que yo pues, no os puedo traer una imagen de lo que sería el templo de millones de años completamente restaurado o entero, ¿no? Os traigo esta primera imagen que hizo uno de los dibujantes que pasará, Bellón, por el templo de Tutmosis III, que es un magnífico dibujante y que ha hecho numerosos dibujos e ilustraciones para el proyecto, de lo que sería un poquito esa imagen, ¿no?, de llegada al templo. Pero claro, ¿cómo tenemos hoy el templo? Pues como veis en pantalla, prácticamente gran parte de él destruido, ¿no?, aunque es verdaderamente el perímetro sí que está siendo reconstruido en su totalidad, pues que nos conserva, como otros templos, pues gran parte de esa estructura. Y es que además es un templo pues, que tiene muchísima historia, porque no solo allí decidió levantarse el templo de millones de años, sino que también sería un lugar de enterramiento anterior a lo que sería el templo de millones de años, pero también posterior. ¿Por qué? Porque es un lugar que, como os comentaba, acaba la tierra fértil, la vida, y comienza el desierto, lo que sería el caos y la muerte.
Y entonces pues tenemos diferentes lugares interesantes dentro del templo, no solo el templo per se, ¿no? Encontramos justamente en esta esquinita, a ver si veis en la pantalla, ahora, un segundo, toda esta zona de aquí serían tumbas del primer periodo intermedio del Reino Nuevo, tumbas muy sencillitas, de un nicho, y en el que en muchas ocasiones se ha encontrado un ajuar, ¿no? Todos esos elementos con los que se enterraban a las personas que se enterraban allí. Pero claro, dentro del propio templo, ¿no? Justamente ahí debajo también se enterró numerosos individuos, gente con un poquito de cuantía económica un poquito más alta que estas tumbas al exterior, y en el interior pues ya se enterraron con tumbas que se basaban en un agujero, en un pozo, que ya accedías al nicho. En estas sí que ya se han encontrado un ajuar funerario un poquito más elevado, como joyas, ¿no? Pero es verdaderamente interesante que incluso después de que llegara Tutmosis III, eligiera ese lugar, arrasara con todas esas estructuras de tumbas y colocara su templo, posteriormente seguiría siendo un templo tan importante, con un culto tan activo, que incluso la gente del tercer periodo intermedio, el periodo después del Reino Nuevo, también decidiera enterrarse, especialmente en esta esquina que vemos aquí y en otras estructuras, como vemos, muy cercanas a lo que sería al otro lado del muro. Por lo tanto, estas estructuras lo que buscarían serían un poco replicar, ¿no?, los templos del momento, pero prácticamente a día de hoy no se conserva ninguna de estas superestructuras, que ya a través de pozos, ¿no?, y pasillos accederíamos a lo que sería la cámara funeraria. Os he traído algunas imágenes que podéis contemplar prácticamente en la propia página del proyecto, ¿no?, que es un poquito de las labores de reconstrucción y recreación de alguna de las superestructuras, que prácticamente estas de las que se ha finalizado en esta última campaña. Como vemos, todo lo que se conservaba de aquí para el suelo es original, y en la parte superior, siguiendo planos y un poquito comparaciones de otras tumbas de ese mismo momento, pues se está levantando para que en este momento, cuando ya se pueda abrir el templo de millones de años para el público en general, la gente pueda acceder y verdaderamente comprender también cómo eran las estructuras de las tumbas. Esto sería un poquito también la entrada del templo, y sobre todo no me interesa por el tema monumental, sino por los árboles. Es un lugar, ¿no?, que normalmente consideramos como desértico, pero es el lugar, ¿no?, como os comentaba, esa separación entre lo fértil y lo infértil. Y mientras estaban excavando estos pequeños lugares, ¿no?, circulares, se descubrieron las hojas de este árbol. Así que Miriam Seco, que es la directora del proyecto, pidió permiso para poder plantar el mismo tipo de árbol que se había plantado en época faraónica. Y de hecho esto no es una fotografía de hace un par de años, pero estos árboles ya han empezado a crecer, y son los sicomoros, que también es un árbol que a nivel de la mitología egipcia era muy relevante por el tema de relación con el faraón, o de la resurrección o la cosmogonía en general, ¿no? Y además, en uno de los otros lugares, esto es muy importante porque yo os decía que es un templo que, aunque estamos en el siglo XV a.C. y es muy importante para el Tutmosis III, siglos más tarde seguirá en activo, y de hecho esta parte del templo corresponde a la época ramésida, que es unas dinastías un poquito más tardías. Y también os lo traigo, ¿no?, porque aquí se descubrió un dintel, del cual vamos a hablar más tarde, y claro, se llevó al Museo de Luxor para protegerlo, pero para evitar, ¿no?, que se descontextualizara, se hizo una réplica que a día de hoy está aquí colocada, y por lo tanto pues permite que a la persona que vaya, ¿no?, a visitar el templo de millones de años, pues contemple también los objetos hallados dentro del propio contexto. Y aunque os traigo un vídeo, a ver si se puede contemplar. Me voy a dejar. Bueno, os lo busco si queréis en YouTube. Vamos a abrir. Si encuentro el ratón. Bueno, yo no lo he dicho, pero yo no soy la experta máxima en el templo de millones de años. Eso, si queréis, sea una charla mucho más interesante y centrada, específica en toda la labor científica que se ha hecho durante las últimas 17 campañas. La persona idónea sería la directora del proyecto, que es la doctora Miriam Seco, pero bueno, yo creo que es una buena forma, ¿no?, de traeros un poquito la información para que todos ellos también lo podéis disfrutar. Y esto es un vídeo que se hizo hace unos años,
que a través de esa técnica que os contaba el 3D, ¿no? Cómo hacer para que la gente pudiera difundir los proyectos, pues se realizó un vídeo sobre lo que es el templo. Y creo que ya a partir de este vídeo ya vais a entender un poquito cómo es el templo a nivel general. Bueno, porque no lo he comentado, pero lo malo es que no podemos excavar completamente el templo en miles de años porque construyeron una carretera por encima del propio templo. De esta manera, pues, el acceder al templo no lo hacen por la puerta principal, sino a través de lo que sería ya una de las salas hipóstilas o patios, ¿no? Y por lo tanto, pues a día de hoy, pues, lo que queda debajo de la carretera no quedará como ese misterio siempre de qué podemos encontrar debajo de ella. Como veis, muchas zonas están excavadas, otras tantas no excavadas, porque al final levantar esta cantidad ingente de tierra, ¿no? Y de intentar realizar un registro muy meticuloso implica que no podamos hacer esto todo en 10 años, ¿no? Y por eso el equipo pues lleva trabajando unas 17 campañas y pues os puedo decir, ¿no? Que tenemos un poquito de trabajo todavía para muchas otras campañas. Y bueno, pues yo aquí os traigo un poquito, ¿no? Lo que hemos sido el equipo de la última campaña. En las misiones que se realizan en Egipto, aunque es verdad que hay numerosos miembros de las propias misiones arqueológicas, ¿no? Como puede ser la que encontramos en el centro, que es la doctora Miriam Seco, que es la directora del proyecto, u otros miembros que llevan desde el primer día, siempre pues los miembros dependen un poquito de las necesidades que se vayan a realizar en cada excavación. Estos, por lo tanto, somos los miembros que participamos en la última excavación y por lo tanto veis que es un equipo bastante interdisciplinar con gente de numerosas nacionalidades y que pues implican trabajos muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, yo os decía, pues en el centro podemos encontrar a la doctora Miriam Seco, al trío, ¿no? De arqueólogos que nos encontramos, Inmaculada de Laje, Marta o Manuel Albeira. Luego también encontramos numerosos restauradores, antropólogos que se dedican especialmente a los restos humanos, médicos y dentistas que vienen desde Suiza, que a través de una técnica de rayos X, las momias, para no quitarle todo lo que es el vendaje y demás, y descubrir qué tipo de enfermedades, qué tipo de patologías pues, tenían, pues resulta ser una información muy importante. También tenemos zooarqueólogos, ¿no? Que pues, se dedican a descubrir un poquito los restos animales, qué relación tenían, eran mascotas, eran comida, animales posteriores que han podido fallecer dentro de las tumbas. También encontramos numerosos dibujantes, os comentaba, ¿no? Que es muy interesante tener el 3D, las fotografías, pero también el dibujo yo creo que es una herramienta que sigue siendo irrelevante. Fotógrafo, también tenemos topógrafos, gente que se dedica especialmente al 3D, arquitectos que se encargan de esas reconstrucciones, ¿no? Arquitectónicas, o epigrafistas, os decía, la base de la labor egiptológica, que es al final los jeroglíficos, ¿no? Y yo, pues, ¿a qué me dedico, ¿no? En ese conjunto de gente? Pues yo he tenido la oportunidad en esta campaña de ser un poquito la encargada de documentación. Os traigo aquí algunas fotografías que nos hizo una compañera Antonia, que es una fotógrafa maravillosa, ¿no? Y como veis, con mi cara bastante centrada en todas las fotografías, porque fotogénica no lo soy, ¿no? Yo que me dedicaba especialmente pues, a la documentación. Esto quería decir que yo registraba todos esos elementos que se iban obteniendo a lo largo de la campaña arqueológica.
¿no? Entonces yo era un poquito la organizadora del asunto, ¿no? Es verdad que yo no trabajaba sola, trabajaba con estos dos chicos que aparecen aquí. Son dos chicos egipcios que también hacían una labor importantísima, que llevan desde el primer día de la primera campaña, ¿no? Mahmoud y Mustafa, que trabajan como locos y que pues esto nos ha permitido, ¿no? Pues tener un poquito en control toda esa comunicación. Yo siempre digo que mi labor puede no ser la más importante, pero que sí que permite que no sea un lugar caótico, ¿no? Repelemos las fuerzas del caos. Pero verdaderamente pues, lo importante pues, a día de hoy sigue cayendo sobre los arqueólogos, los restauradores y sobre todo la directora y uno de los grandes etnografistas que es Javier Pavón, que es lo que hacen que pues, los descubrimientos salgan a la luz, ¿no? Y como os digo, pues yo quizás no soy la persona más indicada, yo soy prácticamente una recién llegada al proyecto, pero quiero presentaros algunas de las joyas, ¿no? Os decía, la egiptología es más allá de momias y tesoros, pero toca hablar de ellas. Así que os traigo 3 descubrimientos. El primero es este maravilloso cartonaje. Cuando los egipcios se enterraban, ¿no? Tenían un complejo sistema de ataúdes y sarcófagos y pues da la posibilidad que en una de esas excavaciones que se hacen en el muro se descubre un cartonaje que es maravilloso, justamente en la excavación de 2016, que es un personaje muy importante, que era el sirviente de la casa real llamado Amen ibn Nef, más o menos de la dinastía 11-10, ¿no? Lo que tenemos aquí no es un sarcófago de lo que es madera, ¿no? Lo que llaman tela estucada, con representaciones típicamente egipcias, con los colores más egipcios que os podíais imaginar, ese amarillo, ese azul, ese rojo, ¿no? Y prácticamente es un cartonaje que se descubrió en un nicho muy pequeño en el que los restauradores pues, tuvieron que entrar casi, ¿no? Con calzador para poder trabajar. Y claramente pues, es uno de los grandes descubrimientos, pero no el único, porque en una de esas tumbas también se encontraron estas joyas, apoyadas como las joyas de la dama. En la 7ª campaña, mientras estaba realizando las excavaciones arqueológicas dentro de una de esas tumbas, ¿no? Que se encuentra en el complejo de Tutmosis III, pues encontraron pues, lo que tenemos aquí, ¿no? Y como pues, cita en la nota de prensa, se descubrieron, conservaban las joyas con las que había sido enterrada y nos permite datarlo más o menos del Imperio Medio. Un imperio también que se le conoce como la época clásica, ¿no? También un momento de gran prosperidad económica, cultural. Pues aquí os traigo 3 imágenes un poquito más cercanas, ¿no? De esa concha dorada, de la pulsera que parece que estaba realizada ella misma, ¿no? O de estas manos mágicas que tenían un poquito una labor que nosotros denominamos como apotropaica, ¿no? ¿Qué significa esa palabra? Pues un poquito de protección contra las fuerzas del mar. Y entonces, pues yo aquí os traigo también un poquito de esa nota de prensa, ¿no? Que nos pone, ¿no? Aquella mujer, perteneciente a una clase social alta, fue enterrada con un amuleto cilíndrico, oro y amatista, con una gran concha de oro dedicadamente trabajada. Además, en cada muñeca portaba una pulsera de oro formada por 2 hilos que se enlazaban en un nudo y una tobillera de plata, características similares a las pulseras del tobillo. La concha, unos 23 gramos, ¿no? Pesaba de oro. Y estas joyas, pues claramente no se pueden quedar dentro del propio templo de Tutmosis III y fueron llevadas directamente al Museo de Luxor, museo en el que hoy se pueden contemplar ciertamente de forma maravillosa, ¿no? Pero quizás yo os adelantaba antes del famoso dintel, ese dintel del complejo ramésida, ya cuando el faraón ya hace muerto bastantes décadas, pero sigue siendo un lugar muy activo. Hay un sacerdote llamado Khonsu, cuya tumba es una maravilla, ¿no? Pero que permitió dejar ese dintel, que también se conserva en el Museo de Luxor, pero que tiene una réplica directamente, ¿no? En el templo de millones de años, como se puede contemplar aquí. Y además es un dintel que en una de sus caras todavía tenía los colores originales. Y quizás el último descubrimiento que llevó a los medios de comunicación a nivel nacional e internacional fue esta mujer que la encontraron, pero en una posición bastante peculiar, boca abajo. Una mujer de unos 40 años, yo no soy experta mucho, ¿no? En antropología, pero os puedo comentar que en su enterramiento, ¿no? Se llamó la atención porque, como decía la nota de prensa, es un extraño enterramiento de una mujer de unos 40 años que también fue tenida en vida. Su cadáver fue depositado boca abajo en la tumba y sobre el ataúd de madera, el cual prácticamente no se conserva, colocaron adobes y piedras de caliza y, como decía la directora, no vaya a ser que lo vaya a abrir desde el interior de su caja mortuoria. Es un caso muy raro que todavía está en investigación, pero yo os debo decir que es una gran rareza, ¿no? Prácticamente no ha habido
casos similares a lo largo de Egipto, sí que se han encontrado uno en Europa, sobre todo a los vampiros, que para que no salieran de sus ataúdes los colocaban boca abajo, y por lo tanto pues a día de hoy las hipótesis, como cuentan en la nota de prensa, pues suscitan, ¿no?, que fuera una rareza, un misterio, y que hablen de la posibilidad de un posible castigo, ¿no? O que intentaran que ese mal que viniera de esta mujer pues saliera y atacara a los antiguos egipcios, que ellos también tenían muchas, ¿no?, historias y leyendas respecto a elementos malignos que podían afectar su día a día, ¿no? Y por lo tanto, pues os digo, si tenéis mucho más interés, sobre todo en los descubrimientos, yo os he traído aquí la página del proyecto. Si más podéis sé que está en inglés, pero también está escrita completamente en castellano. Ponéis Templo de Tutmosis III, Templo de Millones de Años de Tutmosis III, y si queréis descubrir un poquito más lo que yo os he contado con interés, ¿no?, que sepáis que allí tenéis toda la información, todas las imágenes están prácticamente sacadas de la página, también conocer un poquito al equipo, ¿no?, que lo conformamos. Y también, pues si tenéis interés y os ha citado la curiosidad, pues bueno, en otoño, cuando empiezan las investigaciones una vez más, que sepáis que prácticamente suben también notas de prensa, o también en las redes sociales, ¿no?, en Facebook, en Instagram, etcétera. Lo podéis seguir, no cuesta nada, y por lo tanto podéis tener un poquito de las curiosidades que van surgiendo, ¿no? Y ya pues no me queda más que daros las muchas gracias por haberme acompañado esta mañana de sábado. Espero que haya salido un poquito interesante, ¿no?, esta breve introducción a la egiptología, al proyecto en el que yo acabo de entrar y que estoy muy agradecida por formar parte del mismo, ¿no? Y que pues yo os invito que, si estáis más interesados, tenéis la página web, como os acabo de comentar, y si no, también numerosos vídeos en YouTube, tanto de la directora Miriam Seco como del epigrafista Javier Vagón, que ya os puedo contar con muchísimo más detalle todo lo que ha sido 17 años de excavación arqueológica y numerosos descubrimientos que esperamos que lleguen todavía más, ¿no? Así que, una vez más, a todos y a todas vosotras, muchísimas gracias.